Esto es la Biblia cotidiana. Mi nombre es Hugo García y el día de hoy vamos a hablar del peligro de los falsos hermanos. Los puntos que vamos a tratar van a ser los siguientes. Nuestro pasaje el día de hoy es Colosenses 2, del 6 al 19. Vamos a definir primero a qué nos referimos con falsos hermanos. Y luego vamos a tener una primera parte del estudio donde vamos a hablar de los cristianos auténticos. Vamos a ver cómo crece uno espiritualmente, vamos a hablar de la falsa doctrina y la doctrina correcta, que es la suficiencia de Cristo, y cómo el cristianismo no es una religión de apariencias, y cómo además Cristo derrotó a todo el reino de Satanás en la cruz. En la segunda parte de nuestro estudio vamos a hablar de los falsos hermanos, vamos a ver las características que tienen, la agenda que están persiguiendo y estrategias que podemos utilizar en contra de ellos. Estos son los tipos de personas que encontramos en la iglesia. En primer lugar tenemos a los cristianos auténticos. El cristiano auténtico tuvo una experiencia de regeneración en Cristo y persevera en santidad. También tenemos otros tipos de personas, por ejemplo, visitantes, tal vez están buscando a Dios, tal vez solo van por curiosidad, simpatizantes, que les gusta el Evangelio, pero no han tenido una experiencia de regeneración. No me refiero a ninguno de estos tipos de personas como falsos hermanos. Un falso hermano es algo mucho más específico. Estos son las personas que se dicen cristianas, pero buscan desviar a los miembros de la iglesia del verdadero evangelio y la sana doctrina hacia experiencias religiosas alternativas. Es de estas experiencias que ellos a su vez han tenido que sacan sus propias ideas y en esto basan su vida religiosa. Vamos a hablar más de ellos, por supuesto, en este estudio con más detalle. Vamos a comenzar viendo la primera parte del pasaje. Vamos a leer primero Colosenses 2, hasta del versículo 6 hasta el versículo 15. Dice así: Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiéndolo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este es el pasaje. Estamos utilizando la Nueva Biblia de las Américas porque la Reina Valera tiene algunos problemas textuales en este pasaje y en la continuación del pasaje que estamos viendo. Está un poco complicado el pasaje, pero lo vamos a ir viendo parte por parte y va a quedar claro. Vamos a ver primero que San Pablo nos habla aquí de qué es el verdadero crecimiento espiritual. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque como vamos a ver, estos falsos hermanos hablan también de crecimiento espiritual, pero lo persiguen por otros medios, no por los medios adecuados, los medios bíblicos. La situación en Colosas era la siguiente: había ciertas personas infiltradas en la iglesia de Colosas, que es donde está escribiendo Pablo, a donde está mandándoles la carta, y la carta es precisamente en gran parte para darles seguridad en su fe y enseñarles cómo pelear con esta
falsa doctrina que se ha ido metiendo en la iglesia y estos falsos hermanos, cómo estar en guardia contra ellos. Estos falsos hermanos probablemente eran judaizantes. Los expertos piensan que estaban predicando algún tipo de legalismo por una parte, de apego a las leyes de Moisés, y por otra, estaban también hablando de experiencias místicas con ángeles y otras cosas. Pero vamos a ver que todo lo que dijo San Pablo tiene mucha validez en la actualidad. Entonces, este es el verdadero crecimiento espiritual. San Pablo nos dice esto. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, o sea, no se desvíen, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Notemos pues en primer lugar que Cristo debe ser la base y la raíz, arraigados y edificados en Él. O sea, es el cimiento y es la raíz. Por otra parte, la fe es instrumento de confirmación y edificación también. Conforme vamos dando pasos de fe, vamos avanzando en nuestro camino con el Señor y edificándonos. El verdadero crecimiento espiritual entonces depende de andar por fe, de los pasos de fe que vamos dando en nuestra vida cristiana, confiando en el Señor. Primero empezamos con pasos sencillos, luego pasos más grandes de acuerdo a nuestra estatura espiritual. Y todo esto nos lleva a el fruto de la gratitud, porque estamos cimentados en Cristo y andamos por fe y vemos su fidelidad, vemos cómo nos rescata de situaciones, etc. Ahora vamos a hablar, porque así habla San Pablo, de la falsa doctrina y sus características. En el versículo 8 nos dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos estas características de lo que es la falsa doctrina. No nada más la doctrina que los colosenses estaban viviendo, sino que es característico de falsa doctrina en general. Primero, es cautivadora. Tiene apariencia de verdad. Es como una trampa. Es difícil de discernir, ya que le habla a la carne. Entonces es relativamente fácil caer en la trampa, especialmente para hermanos que son relativamente nuevos en Cristo, que son niños en Cristo. Y luego, es un sistema filosófico, es decir, la falsa doctrina es un sistema de ideas diseñado por el hombre, no está inspirado por Dios. En todo caso estará inspirado por un demonio, pero no por Dios. En tercer lugar, es sutil, es decir, no solamente el falso hermano te va a bombardear con toda la doctrina, con todo lo que cree, sino que va a tratar de manipular con sugerencias, consejitos que buscan cuestionar la vida de fe en Cristo. Y por último, esta falsa doctrina es conforme a los principios elementales del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, de acuerdo a los expertos en análisis bíblico, demonios, los demonios del mundo, los demonios que están en este mundo y que manejan el orden del mundo. Entonces, tiene mucho que ver con ellos, tiene todo que ver con ellos, y por eso tenemos que estar muy alerta. Vamos a hablar ahora, porque es el siguiente versículo, la suficiencia de Cristo. San Pablo explica esto: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, o sea, en Cristo, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Qué nos está diciendo aquí San Pablo? Nos está diciendo que aunque el Señor Jesucristo tiene un cuerpo, eso no lo hace menos Dios. Todo el ser de Dios habita en ese cuerpo. Y que nosotros estamos completos en Él, que no necesitamos buscar más. No necesitamos otro poder, otra autoridad, porque Él es la cabeza de todo poder y autoridad, incluyendo todo el reino de Satanás, como vamos a ver.
En cambio, estos falsos hermanos, ¿por qué está aclarando esto San Pablo? Porque los falsos hermanos limitan el poder de Cristo y el alcance de su obra en la cruz. No creen en la suficiencia de Cristo. Necesitan complementarlo, suplementarlo, ya sea con otras figuras religiosas, como santos o otras prácticas ajenas a su enseñanza, a la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Como curanderismo o los mismos esfuerzos humanos. Aquí pues hay toda una gama de opciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estas personas no consideran que Cristo sea suficiente como Salvador y Redentor y para tener sabiduría y conocimiento y paz en la vida. Ahora vamos a hablar de la circuncisión espiritual, lo que San Pablo llama la circuncisión espiritual. Este tema es muy importante porque nos ayuda a entender que el cristiano auténtico anda en el espíritu, mientras que el falso hermano en realidad anda en la carne. Pablo dice esto: también en él, o sea en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces aquí tenemos 4 puntos doctrinales sobre el cristiano auténtico, regenerado, el que nació de nuevo. Primero, está separado del poder y el dominio de la carne. El haber pasado a la autoridad de Cristo le ha hecho como una especie de circuncisión espiritual. Así lo expresa San Pablo. Que no se quita solamente un pedazo de carne, sino que se quita toda la carne. O sea, virtualmente el cristiano auténtico ya no está sujeto a la carne, puede controlarla. Ahora, si no la puede controlar en la práctica, pues tiene que buscar ayuda y pedir en oración, luchar en oración, etc. Pero virtualmente la victoria de Cristo es suficiente, la crucifixión, para acabar con el poder de la carne. Y esto también nos lleva al siguiente punto doctrinal. Cuando uno se bautiza, uno está diciendo que es sepultado con Cristo en la carne, o sea, como que uno hubiera muerto en su carne. Todos estos términos, lo que significan nada más es que los impulsos emocionales naturales del cuerpo están supeditados ahora, están gobernados ahora por el espíritu de la persona que nació de nuevo. Antes de venir a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Por eso se dice que estábamos muertos en delitos y pecados, porque el espíritu estaba muerto y la carne estaba muy viva. Pero ya que llegamos a Cristo, entonces lo que pasa es que el espíritu está vivo y la carne es la que ha sido crucificada ahora. Esa es la transacción de la que no se habla lo suficiente en la iglesia normalmente, pero es la transacción que uno hace cuando viene a Cristo. Por eso dice que estamos resucitados en espíritu. Y todo esto es por nuestra fe en el poder de Dios, en la acción del poder de Dios, porque confiamos en el poder de Dios y no en otra cosa. Además, y con esto vamos a concluir la primera parte del estudio, que dice San Pablo, hablando sobre la victoria que Cristo tuvo sobre todo el reino de Satanás. Y dice así: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz,
y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces lo que vemos aquí, lo más importante es que el Señor Jesús tenía en la cruz, como quien dice, todos los documentos que decían todas las cosas malas que habíamos hecho, todo lo que debíamos, todo lo que debemos. Claro que esto fue por adelantado, porque su sacrificio de una sola vez tiene poder para perdonar los pecados aún de las personas que todavía no habíamos nacido cuando Él fue crucificado. Ahora, lo importante aquí es notar esto. Él, yendo a la cruz y clavando estos documentos, estas acusaciones contra nosotros, dejándolas en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados, le quitó el poder a todo el reino de Satanás. Eso es lo que quiere decir que despojó a los poderes y autoridades. Ese es el reino de Satanás. A eso, con esa expresión poderes y autoridades, San Pablo se refiere siempre al reino de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, notemos que el reino de Satanás se nutre de acusaciones contra nosotros, contra todos los hombres. Satanás es el acusador, así se le llama, es otro de sus nombres. Y entonces, al ir a la cruz, el Señor los desarmó, les quitó todos esos documentos. Ahora, cuando ellos nos quieren acusar delante de Dios y nos quieren someter, nosotros, los cristianos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos defendidos por el mismo Señor Jesús. Se presenta nuestra defensa en la corte celestial para mostrar que nosotros no somos, no que no hayamos cometido esos pecados, sino que no estamos ya sujetos a ellos porque estamos bajo la potestad de Cristo, quien murió a nuestro favor para perdonarnos esos pecados. Entonces todo esto nos debe llevar a notar que en Cristo lo tenemos todo. El perdón de pecados, la vida eterna, la salvación. Ahora vamos a ver estas advertencias contra los falsos hermanos que San Pablo dice en su carta en este pasaje. Vamos a leer ahora de los versículos 16 al 19. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces vamos a ver que este pasaje nos habla de tres características de los falsos hermanos. Vamos a ver la primera. La primera es que quieren juzgar. Dice, otra vez vamos a leer los versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Estos hermanos falsos quieren ser jueces con respecto a reglas y leyes extraídas ya sea de la Biblia o del mundo. Si sacan algo de la Biblia, regularmente va a ser un versículo descontextualizado, pero se lo van a echar a uno en cara. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué están cuestionando nuestra manera de vivir? Generalmente sin que nosotros les hayamos pedido un consejo, simplemente se están entrometiendo en nuestra vida, pero lo que quieren hacer es cuestionar la vida de fe en Cristo. Hay algo en la suficiencia de Cristo, en el poder de Cristo que les molesta. En realidad a los que les molesta es a los demonios que los están manejando. De manera que buscan perturbar al creyente y hacerle sentir que su fe no es suficiente delante de Dios, ni tampoco es funcional de ninguna forma. Estas personas aman el mundo y quieren esclavizar al creyente de nuevo a sus poderes elementales, a los demonios que manejan el mundo. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, quieren ser árbitros, o sea, quieren descalificar. Quieren descalificar ya sea al creyente, ya sea al pastor, al predicador,
Porque, vamos a ver por qué. Dice San Pablo, nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Quieren ser árbitros, como decimos, quieren descalificar, porque ellos deciden quién es suficientemente espiritual y quién no. Y vamos a ver lo que están predicando. En primer lugar, predican la humillación, en forma como de humildad, de ascetismo, casi se presentan como gente, como monjas y monjes, como personas muy espirituales, súper espirituales. Si estas personas no gastan casi dinero, no se dan lujos o oran por muchas horas, ayunan casi toda su vida. Siempre hablando de sus experiencias espirituales, podemos notar la exageración y la presunción. Porque el Señor nos dijo, cuando ayunen, que nadie sepa que están ayunando. Pero estas personas se van a exhibir de manera farisea. Y la humillación de uno mismo, lo que quieren es quitarle a uno el gozo de las bendiciones del Señor. ¿Cómo gastas en eso? O es que no, o sea, tú debes comer lo que yo como, ahorrar como yo ahorro. Pero lo que pasa, no estoy diciendo que sea malo ahorrar en sí mismo. Y sé que no es bueno malgastar el dinero. Pero ellos están juzgando porque uno está actuando por fe. Es que ¿cómo te das ese lujo si casi no tienes dinero? No. Se están entrometiendo y están queriendo quitar el gozo por las bendiciones del Señor. Luego también tenemos la adoración de ángeles. Pueden ser ángeles directamente. Es muy común que estas personas adoren a los ángeles, hablan con los ángeles. ¿Por qué? Porque los demonios se disfrazan de ángeles de luz. Todo el que conoce la Biblia sabe eso. Pero estas personas están tan hinchadas en su mente carnal que se creen elegidas espirituales. Entonces, como hablan con demonios, traen estas visiones también, sueños. Estas personas, como digo, son súper espirituales y tienen todo tipo de visiones y de profecías. Todo esto, claro, es inspirado por demonios. Y todo esto lo hacen porque buscan vanagloriarse, sentirse superiores a otros. Quieren reconocimiento para ellos, para ellas. Por último, vamos a ver esto, que es en realidad el meollo del asunto. El último versículo del pasaje nos dice San Pablo, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. En otras palabras, estas personas no respetan la autoridad de Cristo, no respetan el orden de la iglesia y no están en comunión con Cristo, ni con el Espíritu Santo, ni con la iglesia. Entonces, ¿cuál es la agenda que tienen? En primer lugar, notemos que actúan con hipocresía. Son muy sutiles. No van a hablar abiertamente de rebelión. Jamás te van a decir en tu cara, yo no creo en la doctrina bíblica, yo creo en esto. Sino que se van a acomodar hipócritamente al orden de la iglesia. Y son los pastores y las autoridades de la iglesia los que más deben estar en guardia contra ellos, ya que incluso pueden iniciar un movimiento dentro de la misma iglesia por su espíritu de rebelión. Y luego también buscan que uno pierda la gratitud hacia Dios de la que hablábamos antes, porque estas ideas, las religiones hechizas, las combinaciones de religiones, hacen que uno pierda la gratitud hacia Dios, ya que se siente uno presionado por hacer las cosas bien y empieza a confiar en sus propias obras. Y por último, muy importante también, lo más importante, quieren cambiar lo auténtico por lo falso. El objetivo último de estas personas es que los cristianos auténticos cambien la seguridad y la paz que se encuentran en Cristo y la sabiduría y el conocimiento que se encuentran en Él por falsas doctrinas, falsa sabiduría y falsa paz que viene de los espíritus que manejan este mundo. Entonces, ¿qué hacer? Con esto vamos a terminar. Estas son las estrategias
para lidiar con falsos hermanos. Los hermanos en la congregación deben tomar las siguientes medidas. Si identifica usted que hay un hermano o hermana que está fuera de orden en este sentido, incitándolo a seguir espiritualidades alternativas, en primer lugar hay que hablar de ellos con los pastores y líderes, para que ellos sean los que tomen las medidas necesarias. Usted, hermano o hermana, no debe dejarse juzgar por ellos en cuanto a lo que usted está haciendo o está dejando de hacer con respecto a su confianza y fe en Cristo. Tampoco se deje descalificar ni deje que descalifiquen a su pastor por no tener sus mismas experiencias espirituales. Esas personas valoran más sus experiencias espirituales que la Biblia. Eso es lo que tiene usted que tener en cuenta. La Biblia tiene que ser nuestra medida. Tiene que ayudarnos a reconocer que estas personas están saliendo del orden. Normalmente esas personas, estos falsos hermanos, ni siquiera conocen bien la Biblia, ni siquiera la han leído completa. También hay que recordar que la actitud iluminada de estos hermanos, supuestos hermanos, proviene de su propia vanagloria, de la vanagloria que tienen de que se quieren sentir superiores y de los demonios a los que sirven. Consciente o inconscientemente ellos son servidores de demonios, son manejados por demonios. Por lo tanto, por último, hay que cortar toda relación de amistad y compañerismo con ellos. Aunque se oiga duro, estas personas son altamente tóxicas. Gracias por escucharnos. Espero que este mensaje les sea útil, lo ponga en guardia contra estos ataques de Satanás y que Dios los siga bendiciendo, hermano o hermana.